Un mecánico sin hogar llegó al show de talentos. Lo que hizo llorar a los jurados. El sol de agosto caía implacable sobre la Ciudad de México cuando Ricardo Mendoza despertó en su refugio improvisado bajo el puente de Insurgentes Sur. A sus 38 años, las manos callosas y manchadas de grasa contaban la historia de 2 décadas trabajando con motores, pero los últimos 8 meses habían sido los más duros de su vida. La pequeña mochila que contenía todas sus pertenencias incluía su tesoro más preciado, un juego de llaves mixtas que había pertenecido a su padre, el único vínculo tangible con el hombre que le había enseñado todo sobre mecánica. Ricardo se levantó lentamente, sintiendo el dolor familiar en la espalda por dormir en el concreto. Sus ojos color café oscuro todavía brillaban con determinación, a pesar de las ojeras que marcaban su rostro. Se dirigió a la fuente pública cercana para asearse lo mejor que podía, peinando con los dedos su cabello negro que empezaba a mostrar algunas canas prematuras. Aunque su ropa estaba gastada, siempre procuraba mantenerla lo más limpia posible. La dignidad, le había enseñado su padre, no dependía de la cuenta bancaria, sino del respeto propio. Antes de continuar la historia, por favor, ayuda al canal suscribiéndote y dejando tu like. Así vamos a conseguir continuar siempre trayendo más historias como esta para ustedes. La vida de Ricardo había dado un giro brutal 8 meses atrás. Durante 15 años había trabajado como mecánico jefe en el taller automotriz El Águila, en la colonia Narvarte. Era conocido en toda la zona como uno de los mejores diagnosticadores de problemas mecánicos complejos. Los clientes pedían específicamente que Ricardo atendiera sus vehículos, confiando en su honestidad y experiencia. Jamás cobraba por trabajos innecesarios y siempre explicaba con paciencia cada reparación que realizaba. Su reputación era impecable. Todo cambió cuando don Ernesto, el dueño del taller, falleció repentinamente de un infarto. Sus hijos, que nunca habían mostrado interés en el negocio familiar, decidieron vender la propiedad a una cadena de talleres express. La nueva administración llegó con métodos diferentes. Presionaban a los mecánicos para vender servicios innecesarios, usar refacciones genéricas de baja calidad y completar trabajos en tiempos irrealmente cortos. Ricardo se negó rotundamente a comprometer sus estándares profesionales. «Si no te adaptas a nuestro sistema, aquí no hay lugar para ti», le había dicho el nuevo gerente, un joven de 30 años con título universitario, pero sin experiencia práctica en mecánica. Ricardo intentó explicar que la calidad no podía sacrificarse por la velocidad, que cada motor requería atención específica, que la confianza de los clientes se construía con honestidad. Pero sus palabras cayeron en oídos sordos. 2 semanas después, lo despidieron bajo el pretexto de reestructuración administrativa. Intentó encontrar trabajo en otros talleres, pero la crisis económica había golpeado duramente al sector. Los pocos talleres que contrataban ofrecían salarios miserables o exigían prácticas deshonestas que Ricardo no estaba dispuesto a aceptar. Sus ahorros se agotaron rápidamente. Primero perdió su pequeño departamento rentado en la colonia Portales. Luego vendió sus pocas pertenencias de valor. Gradualmente, sin red familiar que lo respaldara, sus padres habían fallecido años atrás y era hijo único. Ricardo terminó viviendo en las calles, pero incluso en la adversidad más extrema, Ricardo mantuvo su esencia. Cada día recorría talleres mecánicos ofreciendo sus servicios para trabajos puntuales. Algunos dueños, conociendo su reputación, ocasionalmente le daban oportunidades. Con el dinero que ganaba, compraba comida y guardaba cada peso posible, soñando con reunir suficiente para rentar un cuarto pequeño y reconstruir su vida.
Nunca pidió limosna, nunca se involucró en actividades ilícitas, nunca tocó el alcohol o las drogas que algunos conocidos de la calle le ofrecían. Su dignidad profesional permanecía intacta. Aquella mañana de agosto, Ricardo caminaba por la avenida Revolución cuando vio un cartel que llamó su atención. Búsqueda de talentos, México. Muestra tu habilidad única y gana 500,000 pesos. El póster promocionaba un nuevo programa de televisión que buscaba personas con talentos extraordinarios en cualquier campo. Ricardo se detuvo frente al anuncio leyéndolo completamente. Las audiciones serían esa misma semana en el Auditorio Nacional. Una idea comenzó a formarse en su mente. Él tenía un talento genuino. Podía diagnosticar problemas mecánicos con una precisión asombrosa, simplemente escuchando el motor. Durante sus años de experiencia, había desarrollado un oído tan fino que podía identificar fallas específicas que otros mecánicos tardaban horas en descubrir con equipos computarizados. ¿Por qué no intentarlo? No tenía nada que perder y potencialmente mucho que ganar. Durante los siguientes 3 días, Ricardo practicó su presentación, visitó varios talleres conocidos y pidió permiso para escuchar diferentes motores con problemas. Afinó su habilidad, tomó notas mentales, preparó una demostración que pudiera impresionar a los jueces del programa. La noche anterior a la audición apenas pudo dormir. La ansiedad y la esperanza se mezclaban en su pecho. El día de la audición, Ricardo se aseó meticulosamente en un baño público. Se puso la ropa más presentable que tenía, una camisa de mezclilla que, aunque vieja, estaba limpia, y sus únicos pantalones sin roturas visibles. Guardó sus preciadas llaves de su padre en el bolsillo como un amuleto de buena suerte. Llegó al Auditorio Nacional 2 horas antes de su cita programada, uniéndose a la larga fila de aspirantes que esperaban su oportunidad. La diversidad de talentos era asombrosa. Había cantantes, bailarines, magos, acróbatas, comediantes. Ricardo se sentía fuera de lugar, un mecánico callejero entre artistas y performers. Algunos de los otros participantes lo miraban con curiosidad o desdén, notando su apariencia descuidada. Pero Ricardo mantuvo la cabeza en alto, respirando profundamente para controlar los nervios. Cuando finalmente llegó su turno, 5 horas después, Ricardo entró al escenario con pasos firmes. Las luces eran cegadoras. Frente a él, sentados detrás de una larga mesa, estaban los 3 jueces del programa: Alejandra Rivas, una famosa actriz conocida por su trabajo filantrópico; Santiago Mora, un empresario multimillonario del sector automotriz que había construido su fortuna desde cero; y Daniela Torres, una cantante popular con décadas de carrera. Detrás de las cámaras, cientos de personas observaban. «Buenas tardes», dijo Ricardo, su voz temblando ligeramente al principio, pero ganando firmeza. «Mi nombre es Ricardo Mendoza, tengo 38 años y soy mecánico automotriz». Santiago Mora, el empresario, se inclinó hacia adelante con interés inmediato. «Mecánico, esto es interesante. ¿Cuál es tu talento específico, Ricardo?» Ricardo tragó saliva. «Puedo diagnosticar problemas mecánicos en motores de automóviles simplemente escuchándolos. No necesito equipos computarizados ni herramientas de diagnóstico. Mi oído me permite identificar fallas específicas con precisión». Los jueces intercambiaron miradas. Alejandra Rivas sonrió con curiosidad. «Eso suena fascinante. ¿Cómo planeas demostrarlo?» «He traído una propuesta», respondió Ricardo, sacando un papel doblado de su bolsillo. «Si me permiten, me gustaría que el programa trajera 3 vehículos con problemas mecánicos conocidos. Yo los escucharé y diagnosticaré cada uno sin abrirlos ni usar herramientas. Luego, mecánicos profesionales pueden verificar si mis diagnósticos son correctos». Santiago Mora se rió, pero no con burla, sino con genuina intriga.
Esto es exactamente el tipo de talento único que buscamos. Dame un momento. El empresario sacó su teléfono y hizo una llamada rápida. Tras una breve conversación, colgó y sonrió. Ricardo, tengo 3 vehículos en mi concesionario que presentan fallas. Están a 20 minutos de aquí. Voy a pedirle a mi equipo que los traiga. ¿Estás dispuesto a esperar? Ricardo sintió que el corazón le latía con fuerza. Por supuesto, señor. Esperaré el tiempo que sea necesario. Durante los siguientes 40 minutos, mientras llegaban los vehículos, los productores del programa reorganizaron la programación. La historia de Ricardo había captado la atención de todos. Un camarógrafo se acercó para hacerle algunas preguntas de fondo mientras esperaban. ¿Cómo aprendiste este talento?, preguntó el camarógrafo. Ricardo sonrió con nostalgia. Mi padre era mecánico. Desde que tengo memoria, pasé mis días en su taller. Él me enseñó que cada motor tiene su propia voz, su propio lenguaje. Me decía, Ricardo, si aprendes a escuchar realmente, el motor te dirá exactamente qué necesita. Pasé 20 años aprendiendo ese lenguaje. ¿Dónde trabajas ahora? La pregunta golpeó a Ricardo. Dudó antes de responder, pero decidió ser honesto. Actualmente no tengo empleo fijo, hago trabajos ocasionales donde puedo. El camarógrafo notó algo en la evasiva de Ricardo, pero no presionó más. En ese momento llegaron 3 vehículos, una camioneta pick-up, un sedán europeo y un auto compacto japonés. Todos fueron estacionados en el área de carga del auditorio y las cámaras se reposicionaron para capturar la demostración. Santiago Mora explicó la situación. Ricardo, estos 3 vehículos tienen problemas mecánicos conocidos que mis técnicos ya identificaron. Pero tú no sabes cuáles son esos problemas. Te voy a pedir que escuches cada motor y me digas qué encuentras. Ricardo asintió, sintiendo la adrenalina recorrer su cuerpo. Se acercó al primer vehículo, la pick-up. ¿Puedo pedir que alguien encienda el motor? Un técnico del concesionario giró la llave. El motor arrancó con un rugido irregular. Ricardo se acercó al cofre cerrado, inclinando la cabeza ligeramente, cerrando los ojos. El auditorio completo guardó silencio. Durante 3 minutos completos, Ricardo simplemente escuchó, su expresión concentrada, su oído capturando cada matiz del sonido del motor. Finalmente, se enderezó. Este motor tiene 2 problemas. El primero es un valero dañado en la bomba de agua. Puedo escuchar un chirrido metálico muy específico que se sincroniza con las revoluciones del motor. El segundo problema es una fuga en el múltiple de admisión. Hay un silbido sutil que indica que está entrando aire donde no debería. Recomendaría reemplazar la bomba de agua completa y revisar los empaques del múltiple. Santiago Mora miró a su técnico, quien tenía una tableta con los diagnósticos. El técnico asintió lentamente, sus ojos muy abiertos. Es exactamente correcto. Ambos problemas, precisamente identificados. Un murmullo de asombro recorrió el auditorio. Alejandra Rivas se llevó la mano a la boca, visiblemente impresionada. Daniela Torres se inclinó hacia adelante, completamente enganchada. «Segundo vehículo», dijo Santiago, ahora con un tono de respeto que no había estado presente antes. El sedán europeo arrancó con un sonido más refinado, pero claramente problemático. Ricardo repitió su proceso. Se acercó, cerró los ojos. Escuchó con concentración absoluta. Esta vez tomó casi 5 minutos antes de hablar. «Este es más complejo», dijo Ricardo finalmente. «El problema principal está en el sistema de distribución variable. Los actuadores de las válvulas están fallando. Puedo escuchar un tic-tac irregular que no corresponde con el ritmo normal del motor. Adicionalmente, hay un problema menor en el alternador. El rodamiento interno está comenzando a desgastarse. No es crítico todavía,
pero en unos 1000 kilómetros más podría fallar completamente. El técnico revisó su tableta y esta vez su asombro fue evidente. Señor Mora, es increíble. Tenemos documentado el problema de los actuadores. El tema del alternador no lo habíamos detectado, pero si él tiene razón, revísalo ahora, ordenó Santiago. Mientras dos técnicos abrían el cofre y comenzaban a inspeccionar el alternador con herramientas especializadas, Ricardo se preparó para el tercer vehículo. El auto compacto japonés tenía un problema que se manifestaba de manera más sutil. Cuando el motor arrancó, sonaba casi normal para el oído no entrenado. Ricardo se tomó su tiempo con este. Caminó alrededor del vehículo, escuchando desde diferentes ángulos. Se arrodilló cerca del escape, luego se acercó al frente, luego al lateral. Pasaron 7 minutos de silencio absoluto, con Ricardo completamente absorto en su análisis auditivo. «Este es engañoso», dijo finalmente, «porque suena casi bien, pero hay un problema serio desarrollándose. El sensor de posición del cigüeñal está enviando señales erráticas. Puedo escuchar microvariaciones en el tiempo de encendido que no deberían estar ahí. No es constante, aparece y desaparece, por eso es difícil de detectar con diagnóstico normal. Adicionalmente, hay un desbalance muy leve en uno de los inyectores de combustible, probablemente el del cilindro 3. Está inyectando un 5% menos de combustible que los otros». El técnico de Santiago estaba pálido. «El sensor del cigüeñal es exactamente lo que reportamos. El problema del inyector», revisó más profundamente en la tableta. «Está documentado en un diagnóstico secundario que hicimos ayer. ¡Dios mío!». Identificó hasta el cilindro específico. En ese momento, los técnicos que habían estado revisando el alternador del segundo vehículo regresaron. «Señor Mora, tiene razón. El alternador muestra desgaste significativo en el rodamiento. Estimamos que le quedan entre 800 y 1200 kilómetros antes de fallar». El auditorio estalló en aplausos. Los 3 jueces se pusieron de pie. Santiago Mora rodeó la mesa y caminó directamente hacia Ricardo, extendiendo su mano. «En mis 30 años en la industria automotriz jamás había visto nada igual», dijo Santiago, estrechando firmemente la mano de Ricardo. «Esto no es solo talento, es un don extraordinario». Alejandra Rivas tenía lágrimas en los ojos. «Ricardo, hay algo en ti que va más allá de tu habilidad técnica. La humildad, la dignidad con la que te presentaste aquí. ¿Puedo preguntarte algo personal?». Ricardo asintió, sintiendo que su propia garganta se cerraba por la emoción. «¿Dónde vives actualmente?», preguntó Alejandra con suavidad. El silencio que siguió fue pesado. Ricardo bajó la mirada, luchando con la vergüenza y el orgullo. Finalmente, decidió que la honestidad había sido su guía toda la vida, y no iba a cambiar ahora. «No tengo hogar fijo en este momento», dijo en voz baja pero clara. «He estado viviendo en las calles durante los últimos 8 meses». El impacto de esta revelación fue inmediato. Alejandra se llevó ambas manos a la cara, las lágrimas fluyendo libremente ahora. Daniela Torres también comenzó a llorar. Santiago Mora cerró los ojos, claramente conmovido. «¿Cómo llegaste a esta situación?», preguntó Santiago, su voz cargada de emoción. Ricardo contó su historia. Habló de sus 15 años en el taller El Águila, de su negativa a comprometer sus principios profesionales, del despido, de la búsqueda infructuosa de empleo, de la pérdida gradual de todo. Habló con honestidad pero sin autocompasión, simplemente exponiendo los hechos de su vida. «Y aún así», dijo Alejandra cuando Ricardo terminó, «aún así mantuviste tu integridad. No aceptaste trabajar de manera deshonesta. Preferiste vivir en las calles antes que traicionar tus valores». «Mi padre me enseñó que un hombre sin principios no es nada», respondió Ricardo.
Prefiero dormir en el concreto sabiendo que soy honesto, que en una cama sabiendo que engañé a alguien. Daniela Torres se limpió las lágrimas. Ricardo, tu talento es extraordinario, pero lo que realmente nos ha tocado el corazón es tu carácter. En un mundo donde tantos comprometen sus valores por conveniencia, tú te mantuviste firme. Santiago Mora se alejó por un momento, claramente emocionado y pensando profundamente. Caminó de un lado a otro, luego regresó frente a Ricardo. Ricardo, vine hoy esperando encontrar talento. Encontré algo mucho más valioso. Encontré integridad combinada con habilidad excepcional. Mi compañía Grupo Automotriz Mora tiene 52 concesionarios en todo México. Necesitamos personas como tú, no solo por tu talento técnico, sino por tus valores. Ricardo escuchaba, sin atreverse a esperar demasiado. Quiero ofrecerte un trabajo, continuó Santiago, pero no un trabajo cualquiera. Quiero que encabeces nuestro nuevo departamento de capacitación técnica avanzada. Enseñarías a nuestros mecánicos las habilidades que tú posees, desarrollarías programas de diagnóstico, supervisarías la calidad en todos nuestros centros de servicio. El salario inicial sería de 45,000 pesos mensuales, con beneficios completos y oportunidades de crecimiento. Ricardo sintió que las piernas le temblaban. 45,000 pesos mensuales era más de lo que había ganado en su mejor época. Señor Mora, yo no sé qué decir. Di que sí, respondió Santiago con una sonrisa. Y hay más. Tengo un departamento amueblado en la colonia del Valle que uso ocasionalmente para ejecutivos visitantes. Está vacío en este momento. Es tuyo, sin renta, hasta que te establezcas y puedas encontrar tu propio lugar. Ahora Ricardo sí comenzó a llorar. Lágrimas que había reprimido durante 8 meses de sufrimiento finalmente brotaron. Se cubrió el rostro con las manos, sus hombros temblando. Alejandra Rivas bajó del estrado de los jueces y abrazó a Ricardo. Eres un ejemplo de que la bondad y la honestidad eventualmente son recompensadas. Nunca perdiste tu dignidad, y por eso mereces todo esto y más. La audiencia completa del auditorio estaba de pie, aplaudiendo. Muchos también lloraban, conmovidos por la historia y la transformación que estaban presenciando. Cuando Ricardo finalmente pudo hablar, miró directamente a Santiago Mora. Señor Mora, acepto su oferta y le prometo que no se arrepentirá. Voy a trabajar más duro que nunca para honrar esta oportunidad. No tengo la menor duda, respondió Santiago. Y llámame Santiago, por favor. Vamos a trabajar juntos. Daniela Torres agregó, Ricardo, tu audición para este programa fue sin duda la más memorable que hemos visto. Oficialmente, avanzas a la siguiente ronda de competencia. Pero creo que hoy ya ganaste algo mucho más importante que cualquier premio monetario. Los días siguientes fueron un torbellino para Ricardo. Santiago Mora cumplió cada promesa. El lunes siguiente, un chofer recogió a Ricardo de su lugar habitual bajo el puente y lo llevó al departamento en la colonia del Valle. Era un espacio de 2 recámaras completamente amueblado, con cocina equipada y una vista hermosa de la ciudad. Cuando Ricardo entró, no podía creer que ese lugar fuera realmente suyo, aunque fuera temporalmente. En el baño encontró artículos de higiene nuevos, toallas limpias, todo lo que necesitaba. En la habitación principal había ropa nueva en su talla, trajes formales, ropa casual, uniformes de trabajo con el logo de Grupo Automotriz Mora. En la cocina, la alacena y el refrigerador estaban completamente surtidos. Ricardo se duchó por primera vez en meses en una regadera de verdad, con agua caliente y presión adecuada. Se miró en el espejo después, con el cabello limpio y recortado. Había ido a una barbería esa misma mañana. La barba arreglada, vistiendo ropa nueva.
El hombre en el espejo se parecía más al Ricardo de hace un año que al indigente que había sido esa misma semana. Pero lo más importante era que el brillo en sus ojos había regresado completamente. No solo había recuperado un techo y un empleo, había recuperado su dignidad, su propósito, su futuro. El martes, Ricardo se presentó en las oficinas centrales de Grupo Automotriz Mora. Santiago personalmente le dio un recorrido por las instalaciones, presentándolo a gerentes, supervisores y técnicos. La historia de Ricardo ya había circulado entre los empleados. El video de su audición se había vuelto viral en redes sociales y fue recibido con respeto y curiosidad. «Este es nuestro centro de capacitación actual», explicó Santiago mientras caminaban por un edificio anexo. «Aquí entrenamos a nuestros mecánicos en procedimientos estándar. Pero quiero que tú desarrolles un programa completamente nuevo, algo que vaya más allá de lo convencional. Quiero que nuestros técnicos aprendan a diagnosticar como tú lo haces, a escuchar realmente los vehículos». Ricardo observó las instalaciones con ojo crítico profesional. «Tengo muchas ideas, Santiago. Mi padre me enseñó técnicas que pocas escuelas formales cubren. Cosas que solo se aprenden con años de experiencia práctica». «Exactamente lo que necesitamos», dijo Santiago. «Tienes libertad completa para diseñar el programa como consideres mejor. Presupuesto, equipo, personal de apoyo, todo lo que necesites». Durante las siguientes semanas, Ricardo se sumergió completamente en su nueva función. Diseñó un programa de capacitación revolucionario que combinaba teoría técnica avanzada con desarrollo de habilidades sensoriales. Enseñaba a los mecánicos a identificar problemas por sonido, vibración, incluso olor. Desarrolló ejercicios prácticos donde los técnicos diagnosticaban vehículos sin abrir el cofre primero, confiando en sus sentidos antes de confirmar con herramientas. Los resultados fueron inmediatos e impresionantes. Los mecánicos que pasaban por el programa de Ricardo reducían significativamente sus tiempos de diagnóstico y mejoraban su precisión. Los clientes de los concesionarios comenzaron a notar la diferencia en la calidad del servicio, pero Ricardo no se conformó solo con su trabajo. Cada vez que tenía oportunidad, compartía su historia con los mecánicos en entrenamiento, especialmente con los más jóvenes. Les hablaba sobre la importancia de la integridad profesional, de nunca comprometer la calidad por conveniencia, de tratar a cada cliente con honestidad y respeto. Pueden hacer el trabajo más rápido vendiendo servicios innecesarios, les decía. Pero están construyendo su carrera sobre arena. La confianza del cliente es el único cimiento sólido para una carrera a largo plazo en este oficio. 3 meses después de comenzar su nueva vida, Ricardo estaba en su oficina revisando reportes de desempeño cuando recibió una llamada de Santiago. «Ricardo, ¿puedes venir a mi oficina? Hay alguien que quiero que conozcas». Cuando Ricardo llegó, encontró a Santiago conversando con un joven de aproximadamente 25 años. El muchacho vestía ropa desgastada, tenía las manos manchadas de grasa y una expresión de esperanza mezclada con ansiedad que Ricardo reconoció inmediatamente. «Ricardo, te presento a Javier Ramírez», dijo Santiago. «Javier es mecánico, lleva 2 años viviendo en las calles. Un amigo mío lo conoció cuando le ayudó con su auto y me contó su historia. Me recordó a alguien». Ricardo sintió un nudo en la garganta. Extendió la mano hacia Javier, quien la estrechó con firmeza a pesar de su evidente nerviosismo. «Mucho gusto, Javier», dijo Ricardo. «Cuéntame tu historia». Durante la siguiente hora, Javier relató experiencias que resonaban dolorosamente familiares para Ricardo. Despedido de su trabajo por negarse a estafar clientes, incapaz de encontrar nuevo empleo, gradualmente perdiendo todo. Pero como Ricardo había mantenido su dignidad y sus principios intactos,
¿por qué no aceptaste hacer lo que te pedían?, preguntó Ricardo, aunque ya conocía la respuesta. Porque mi abuelo, que me enseñó este oficio, me dijo que un mecánico honesto vale su peso en oro, respondió Javier. No iba a traicionar lo que él me enseñó solo para mantener un empleo. Ricardo y Santiago intercambiaron miradas. Santiago asintió casi imperceptiblemente. Javier, dijo Ricardo, ¿qué dirías si te ofreciera un trabajo aquí en nuestro programa de capacitación? Necesito ayudantes para los nuevos cursos que estamos desarrollando. El salario inicial sería de 15,000 pesos mensuales, con todos los beneficios. Y Santiago, aquí presente, te puede ayudar con alojamiento temporal mientras te estableces. Javier miró entre ambos hombres incrédulo. ¿Hablan en serio? Completamente, respondió Santiago. Ricardo fue donde tú estás hace apenas unos meses. Ahora está en posición de ayudar a alguien más. Así es como debería funcionar el mundo. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Javier. Yo no sé cómo agradecer. No agradezcas, interrumpió Ricardo suavemente. Solo trabaja duro, mantén tus principios y cuando tengas la oportunidad, ayuda a alguien más que lo necesite. Así pagas esta oportunidad hacia adelante. 6 meses después de su audición en Búsqueda de Talentos México, Ricardo estaba preparándose para la final del programa. Aunque su vida había cambiado radicalmente y el premio monetario ya no era una necesidad desesperada, había decidido continuar en la competencia. Quería usar la plataforma para enviar un mensaje más amplio sobre el valor del trabajo técnico y la importancia de la integridad profesional. Para su presentación final, Ricardo había preparado algo especial. Con la ayuda de Santiago y su equipo, habían creado una demostración que mostraría no solo su talento individual, sino también cómo ese talento podía ser compartido y multiplicado. La noche de la final, frente a una audiencia de millones de televidentes, Ricardo subió al escenario acompañado por 5 mecánicos que habían pasado por su programa de capacitación, incluyendo a Javier. Cuando vine aquí hace 6 meses, comenzó Ricardo, estaba en el punto más bajo de mi vida. No tenía hogar, no tenía trabajo, no tenía esperanza. Lo único que tenía era un talento que mi padre me había enseñado y la determinación de nunca compromis mis principios. Hizo una pausa, mirando a la cámara directamente. Esta noche quiero demostrar que el talento no es algo que se guarda para uno mismo. Es algo que se comparte, que se multiplica, que se usa para elevar a otros. La demostración que siguió fue espectacular. Trajeron 10 vehículos al escenario, cada uno con problemas mecánicos diferentes. Ricardo y su equipo diagnosticaron cada vehículo, trabajando juntos, compartiendo sus observaciones, enseñando y aprendiendo simultáneamente. Fue una sinfonía de conocimiento técnico y trabajo en equipo. Pero el momento más emotivo llegó cuando Ricardo llamó a Javier al frente. Hace 4 meses, Javier estaba donde yo estuve, explicó Ricardo, viviendo en las calles, pero manteniendo su dignidad y sus valores. Hoy es uno de mis mejores asistentes. Javier, muéstrales lo que has aprendido. Javier, con manos temblorosas pero determinadas, diagnosticó el vehículo más complejo de todos, un auto eléctrico híbrido con un problema intermitente en el sistema de gestión de batería. Su diagnóstico fue perfecto. Cuando terminaron, la audiencia estalló en una ovación de pie que duró 5 minutos completos. Los 3 jueces tenían lágrimas en los ojos. Alejandra Rivas habló primero. Ricardo, hace 6 meses nos mostraste un talento extraordinario. Esta noche nos mostraste algo aún más valioso. Nos mostraste que el verdadero éxito no se mide por lo que logras para ti mismo, sino por cuántas vidas tocas y elevas en el proceso. Daniela Torres agregó.
Tu historia nos ha recordado que detrás de cada persona que vemos en las calles hay una historia, hay dignidad, hay potencial. Gracias por recordarnos eso. Santiago Mora, quien había estado callado observando con evidente orgullo, finalmente habló. Ricardo, cuando te contraté hace 6 meses, pensé que estaba ganando un excelente técnico. Me equivoqué. Gané algo mucho más valioso. Gané un líder, un maestro, un ejemplo de lo que significa vivir con integridad. Eres un activo invaluable para nuestra compañía, pero más importante, eres una inspiración para miles de personas. Ricardo ganó la competencia esa noche, pero como él mismo dijo en su discurso de aceptación, el verdadero premio había llegado meses antes, cuando recuperó su dignidad, su propósito y la oportunidad de hacer una diferencia positiva en el mundo. El premio monetario de 500,000 pesos lo usó para establecer una fundación sin fines de lucro dedicada a ayudar a mecánicos y técnicos automotrices que habían caído en tiempos difíciles. La fundación ofrecía capacitación gratuita, asistencia para encontrar empleo y apoyo temporal con vivienda y necesidades básicas. Un año después de su audición inicial, Ricardo estaba en la ceremonia de inauguración del primer centro de capacitación de su fundación. Era un edificio modesto pero bien equipado en la colonia Iztapalapa, diseñado específicamente para servir a comunidades de bajos recursos. Este centro lleva el nombre de mi padre, Taller de Capacitación Fernando Mendoza, anunció Ricardo ante los medios de comunicación y los benefactores reunidos. Mi padre me enseñó que el conocimiento es la única herramienta que nadie puede quitarte. Aquí vamos a asegurarnos de que cualquier persona que quiera aprender mecánica automotriz tenga esa oportunidad, sin importar su situación económica. Entre los primeros 15 estudiantes del programa estaba un hombre de 42 años que había vivido en las calles durante 3 años. También había una mujer de 28 que quería romper barreras de género en un campo tradicionalmente dominado por hombres. Había jóvenes de preparatoria buscando un oficio viable y adultos mayores buscando reinventarse profesionalmente. Ricardo personalmente enseñaba varias clases cada semana, a pesar de sus responsabilidades crecientes en Grupo Automotriz Mora. Santiago había sido generoso, permitiéndole tiempo para su trabajo con la fundación, entendiendo que era parte integral de quien era Ricardo. Durante la primera clase, Ricardo se paró frente a sus estudiantes y vio su propio pasado reflejado en algunos de sus rostros. Algunos de ustedes vienen de situaciones difíciles, comenzó. Algunos han perdido todo, algunos nunca tuvieron mucho para empezar. Pero eso no define quiénes son ni quiénes pueden llegar a ser. Caminó entre las mesas, haciendo contacto visual con cada estudiante. Voy a enseñarles habilidades técnicas que les permitirán ganarse la vida dignamente. Pero más importante, voy a enseñarles algo que aprendí de mi padre y que se reafirmó durante los momentos más oscuros de mi vida. Su valor como personas no depende de su cuenta bancaria, no depende de dónde duermen, no depende de lo que otros piensen de ustedes. Depende de su integridad, de su honestidad, de su disposición a hacer las cosas bien incluso cuando nadie está mirando. Levantó las llaves de su padre, que todavía llevaba consigo todos los días. Estas llaves son lo único material que conservé cuando lo perdí todo. Pero me enseñaron que las herramientas más importantes que llevamos no están en nuestras manos, sino en nuestro corazón y nuestra mente. Los meses siguientes fueron transformadores. Los estudiantes del programa no solo aprendían mecánica excepcional, sino que también absorbían los valores que Ricardo encarnaba. Varios de ellos conseguían empleos bien remunerados en concesionarios y talleres de toda la ciudad. Algunos abrían sus propios negocios pequeños.
Todos llevaban consigo la filosofía de honestidad y excelencia que Ricardo predicaba. Javier, quien ahora era instructor senior en el programa de capacitación de Grupo Automotriz Mora, visitaba frecuentemente el centro de la fundación para dar clases voluntarias. Su propia transformación de indigente a profesional respetado inspiraba a los nuevos estudiantes. Si alguien me hubiera dicho hace 2 años que estaría aquí enseñando mecánica y ganando un salario digno, no lo habría creído, les decía Javier a los estudiantes. Pero Ricardo me demostró que nunca es demasiado tarde para reconstruir tu vida si mantienes tus principios intactos. Una tarde, Ricardo recibió una visita inesperada en su oficina de Grupo Automotriz Mora. Era el antiguo gerente que lo había despedido del taller El Águila, el que había insistido en prácticas deshonestas. El hombre, que se veía considerablemente mayor y más cansado, se paró nerviosamente frente al escritorio de Ricardo. «No sé si me recuerdas», comenzó el visitante. «Te recuerdo perfectamente, Gerardo», respondió Ricardo sin hostilidad en su voz, solo neutralidad. «¿Qué puedo hacer por ti?» Gerardo bajó la mirada. «Vine a disculparme. Cuando te despedí, pensé que estaba haciendo lo correcto para el negocio. Estaba equivocado. El taller quebró 6 meses después. Los clientes se fueron cuando se dieron cuenta de que la calidad había bajado. Las prácticas que yo implementé destruyeron todo lo que don Ernesto había construido durante décadas». Hizo una pausa, claramente luchando con la emoción. «Tú tenías razón. Los atajos no funcionan a largo plazo. La honestidad era el verdadero camino. Y yo fui demasiado arrogante para escucharte». Ricardo estudió al hombre frente a él. Podía ver genuino arrepentimiento en sus ojos. «¿Qué estás haciendo ahora?», preguntó Ricardo. «Nada relacionado con mecánica», admitió Gerardo. «Ningún taller me contrata. Mi reputación me precede. Estoy trabajando en una tienda departamental por el salario mínimo». Ricardo se reclinó en su silla, pensando. Después de un largo silencio, habló. «Gerardo, lo que hiciste estuvo mal. Destruiste un negocio respetable y perjudicaste a muchas personas, incluyéndome a mí. Pero veo que entiendes eso ahora». Se levantó y caminó hacia la ventana, mirando el tráfico de la ciudad abajo. «Mi fundación necesita personal administrativo», continuó Ricardo. «Alguien que entienda cómo no administrar un negocio podría tener insights valiosos sobre cómo hacerlo correctamente. Si estás genuinamente dispuesto a aprender y cambiar, puedo ofrecerte una posición como asistente administrativo. No será un salario alto, pero será honesto». Gerardo lo miró con asombro. «¿Por qué harías eso por mí? Te arruiné la vida». «Temporalmente», corrigió Ricardo, «y alguien me dio una segunda oportunidad cuando más la necesitaba. Ahora estoy en posición de hacer lo mismo por otros, incluyéndote a ti. Pero con una condición: el primer error deshonesto y termina tu oportunidad». «¿Entendido?» «Completamente», respondió Gerardo con lágrimas rodando por sus mejillas. «No te voy a decepcionar, Ricardo, te lo prometo». 2 años después de su aparición en Búsqueda de Talentos México, Ricardo Mendoza se había convertido en una figura reconocida nacionalmente, no solo por su talento técnico excepcional, sino por su historia de superación y su compromiso con ayudar a otros. Su fundación había expandido a 3 centros de capacitación en diferentes zonas de la Ciudad de México, capacitando a más de 200 personas cada año. La tasa de colocación laboral de sus graduados superaba el 85% y varios de ellos habían abierto sus propios talleres exitosos. En Grupo Automotriz Mora, Ricardo había ascendido a director de desarrollo técnico, supervisando no solo la capacitación, sino también la innovación en procesos de servicio. Bajo su liderazgo, la compañía había ganado múltiples premios por excelencia en servicio al cliente
y satisfacción. Pero lo que más orgulloso hacía sentir a Ricardo no eran los títulos o reconocimientos. Era ver las vidas que había tocado, las personas que había ayudado a transformarse. Javier ahora manejaba todo el programa de capacitación intermedia en Grupo Automotriz Mora, ganando un salario que le permitió comprar una casa pequeña para él y su madre. Había encontrado también el amor, casándose con una ingeniera automotriz que conoció en un seminario técnico. Pedro, uno de los primeros estudiantes de la fundación, había abierto su propio taller especializado en autos híbridos y eléctricos, aplicando las técnicas avanzadas que Ricardo le había enseñado. Empleaba a 5 mecánicos, todos graduados del programa de la fundación. Incluso Gerardo había florecido en su segunda oportunidad. Después de 2 años como asistente administrativo, había demostrado tal dedicación y habilidad organizativa que Ricardo lo promovió a coordinador de operaciones de la fundación. Se había convertido en uno de los defensores más apasionados de prácticas comerciales éticas. Una mañana de marzo, exactamente 3 años después de aquel día que cambió su vida, Ricardo recibió una llamada de Santiago Mora. «Ricardo, ¿puedes venir a mi oficina principal? Hay algo importante que quiero discutir contigo». Cuando Ricardo llegó, encontró a Santiago con un grupo de ejecutivos de la compañía, incluyendo al director financiero y al jefe de recursos humanos. «Ricardo, siéntate por favor», dijo Santiago indicando una silla. «Hemos estado discutiendo el futuro de la compañía, específicamente la sucesión de liderazgo». Ricardo escuchó con atención creciente mientras Santiago explicaba que después de 3 décadas construyendo Grupo Automotriz Mora, estaba considerando retirarse gradualmente. Necesitaba a alguien que no solo entendiera el negocio técnicamente, sino que también compartiera sus valores sobre integridad, calidad y responsabilidad social. «Ricardo, quiero ofrecerte la posición de director de operaciones de toda la compañía», dijo Santiago. «Serías el segundo al mando, trabajando directamente conmigo durante los próximos 2 años mientras me retiro. Después, asumirías como CEO». Ricardo se quedó sin palabras. CEO de una compañía con 52 concesionarios, miles de empleados y operaciones en todo México, era más allá de cualquier cosa que hubiera soñado posible. «Santiago, yo no tengo educación formal en administración empresarial», finalmente logró decir. «Tienes algo mejor», respondió Santiago. «Tienes integridad inquebrantable, habilidad para inspirar a las personas, comprensión profunda del negocio técnico y un historial comprobado de liderazgo exitoso. El resto podemos enseñártelo». Los otros ejecutivos presentes asintieron en acuerdo. Todos habían trabajado cercanamente con Ricardo durante los últimos 3 años y habían visto su impacto positivo en la cultura y operaciones de la compañía. «Necesito pensarlo», dijo Ricardo honestamente. «Es una responsabilidad enorme». «Tómate el tiempo que necesites», respondió Santiago, «pero quiero que sepas que no hay nadie en quien confíe más para llevar adelante esta compañía». Esa noche, Ricardo caminó por las calles de la Ciudad de México, recorriendo rutas familiares. Pasó por el puente donde solía dormir, por la fuente donde se aseaba, por los talleres donde había buscado trabajo desesperadamente. Se detuvo frente al lugar donde había visto por primera vez el póster de Búsqueda de Talentos México. Todo había cambiado, y sin embargo, Ricardo sentía que seguía siendo la misma persona en su núcleo. Sus valores, su dedicación al trabajo de calidad, su compromiso con ayudar a otros, todo eso permanecía constante. Sacó su teléfono y llamó a la única persona con quien quería hablar sobre esta decisión. «¿Ricardo?», respondió Javier. «¿Todo bien?». «Javier, necesito tu opinión sobre algo».
Durante la siguiente hora, mientras caminaban juntos por las calles, Ricardo explicó la oferta de Santiago. Javier escuchó cuidadosamente, haciendo preguntas ocasionales. ¿Qué te preocupa?, preguntó finalmente Javier. Que el poder, la responsabilidad, todo eso cambie quién soy, admitió Ricardo. He visto lo que el éxito le hace a las personas. No quiero olvidar de dónde vine, no quiero perder los valores que me trajeron hasta aquí. Javier se detuvo y miró a su amigo y mentor. Ricardo, hace 3 años me sacaste de las calles no porque buscabas reconocimiento o porque era conveniente para ti. Lo hiciste porque era lo correcto. Desde entonces has ayudado a cientos de personas, no para verte bien, sino porque genuinamente crees que todos merecen una oportunidad. Señaló hacia un edificio cercano que albergaba uno de los centros de la fundación. Mira lo que has construido. No es sobre ti, nunca lo ha sido. Es sobre crear oportunidades para otros, sobre multiplicar la bondad que recibiste. Ser CEO de Grupo Automotriz. Mora te daría aún más recursos y plataforma para hacer exactamente eso. Ricardo reflexionó sobre las palabras de Javier. Tenía razón. El poder y la posición eran simplemente herramientas. Lo que importaba era cómo las usabas. A la mañana siguiente, Ricardo entró a la oficina de Santiago con su decisión tomada. Acepto la posición, dijo Ricardo, pero con una condición. Santiago levantó una ceja intrigado. ¿Cuál? Quiero establecer un programa en cada uno de nuestros 52 concesionarios similar a lo que hacemos en la Fundación. Contratar y capacitar personas que han caído en tiempos difíciles, darles oportunidades reales basadas en su potencial, no en su situación actual. Hacer que la responsabilidad social sea tan importante como la rentabilidad en nuestra misión corporativa. Santiago sonrió ampliamente. Ricardo, esa es exactamente la razón por la que quiero que lideres esta compañía. Por supuesto que acepto tu condición. De hecho, hagamos de eso una prioridad central. Los siguientes 2 años fueron intensos para Ricardo. Aprendió los aspectos financieros, legales y estratégicos de administrar una corporación grande. Trabajó codo a codo con Santiago, absorbiendo décadas de sabiduría empresarial. Simultáneamente, implementó su visión de responsabilidad social corporativa. Cada concesionario de Grupo Automotriz Mora estableció un programa de capacitación y empleo para personas en situaciones vulnerables. Contrataban personas sin hogar, exconvictos buscando rehabilitarse, jóvenes de comunidades marginadas, cualquiera con potencial y disposición para trabajar honestamente. Los resultados superaron todas las expectativas. No solo estos programas transformaban vidas individuales, sino que también mejoraban la moral general de los empleados y fortalecían la reputación de la compañía. Los clientes valoraban hacer negocio con una empresa que demostraba responsabilidad social genuina. La fundación de Ricardo también creció exponencialmente. Con el apoyo corporativo de Grupo Automotriz Mora y otros patrocinadores atraídos por su misión, expandieron a 15 centros en 7 estados de México. Miles de personas recibían capacitación técnica de alta calidad cada año. En su 5º aniversario como empleado de Grupo Automotriz Mora y poco antes de asumir oficialmente como CEO, Ricardo fue invitado a dar un discurso en la Universidad Nacional Autónoma de México ante estudiantes de ingeniería y administración. Subió al podio en el auditorio lleno y miró a los cientos de jóvenes rostros expectantes. Hace 5 años, comenzó, dormía en las calles de esta ciudad. No tenía hogar, no tenía trabajo, no tenía certeza de dónde vendría mi próxima comida. Lo único que tenía era un conjunto de habilidades que mi padre me había enseñado y una determinación inquebrantable de mantener mis principios sin importar qué. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara.
Muchos de ustedes están a punto de entrar al mundo profesional. Van a enfrentar decisiones difíciles. Habrá momentos en que comprometer sus valores parecerá la opción más fácil, más conveniente, más rentable. Les van a pedir que tomen atajos, que ignoren problemas de calidad, que prioricen ganancias sobre integridad. Caminó al borde del escenario, haciendo contacto visual con diferentes secciones de la audiencia. En esos momentos, quiero que recuerden esto. El éxito verdadero y duradero nunca se construye sobre compromisos de integridad. Puede parecer que funciona a corto plazo, pero eventualmente se derrumba. He visto negocios fracasar, carreras destruirse, vidas arruinarse por la decisión de tomar atajos deshonestos. Su voz se suavizó, pero se intensificó en emoción. En contraste, cuando te mantienes firme en tus principios, cuando haces el trabajo con excelencia sin importar quién está mirando, cuando tratas a cada persona con dignidad y respeto, construyes algo que nadie puede quitarte. Construyes una reputación, construyes confianza, construyes un legado. Ricardo contó su historia completa. El despido por negarse a prácticas deshonestas, la caída a la indigencia, el encuentro fortuito que cambió todo, y el viaje desde las calles hasta convertirse en CEO de una corporación importante. Pero aquí está la parte más importante, dijo acercándose al final de su discurso. Esta historia no es solo sobre mí, es sobre todas las personas que ayudé en el camino, todos los que han pasado por nuestros programas de capacitación, todos los que recibieron una segunda oportunidad. En la pantalla detrás de él comenzaron a aparecer fotos y videos de graduados de los programas de la Fundación y de Grupo Automotriz Mora. Mecánicos trabajando en talleres modernos, algunos con sus propios negocios, otros recibiendo premios por excelencia, muchos sonriendo junto a sus familias. Esta es Claudia, dijo Ricardo señalando una foto de una mujer en overol trabajando en un motor. Hace 3 años vivía en un refugio con sus 2 hijos. Hoy administra nuestro concesionario más eficiente en Monterrey. Este es Fernando, otra foto de un hombre joven. Pasó 5 años en prisión por un error que cometió cuando era adolescente. Nadie quería darle una oportunidad. Hoy es nuestro mejor instructor de sistemas eléctricos avanzados. Este es Miguel, una foto de un hombre de mediana edad. Perdió todo en un terremoto. Llegó a nuestro programa sin nada. Ahora es dueño de 3 talleres que emplean a 15 personas. Ricardo miró directamente a la cámara que transmitía el evento en vivo. El punto es este. Todos tenemos el poder de cambiar vidas. No necesitan ser ricos o poderosos para hacerlo. A veces solo se necesita dar una oportunidad a alguien, creer en su potencial, cuando otros han dejado de creer. Mantener estándares altos mientras ofreces apoyo genuino. Terminó con una pregunta directa a los estudiantes. Cuando se gradúen y entren al mundo profesional, ¿qué tipo de líder quieren ser? ¿El tipo que prioriza ganancias a corto plazo sin importar el costo humano? ¿O el tipo que construye algo sostenible, algo significativo, algo que eleva a las personas en vez de usarlas? La ovación que siguió fue ensordecedora. Estudiantes se pusieron de pie, aplaudiendo y vitoreando. Varios tenían lágrimas en los ojos. Después del evento, decenas de estudiantes se acercaron a Ricardo. Querían hacerle preguntas, pedirle consejos, compartir sus propias historias de lucha. Ricardo se quedó horas después del horario programado, hablando con cada persona que se acercaba, ofreciendo orientación y aliento. Una estudiante de último año de ingeniería mecánica se acercó tímidamente. Señor Mendoza, su historia me tocó profundamente. Vengo de una familia muy pobre en Oaxaca. Mis padres sacrificaron todo para enviarme a la universidad. Soy la primera en mi familia en estudiar una carrera.
A veces siento que no pertenezco aquí, que no soy lo suficientemente buena. Ricardo tomó sus manos entre las suyas. Escúchame cuidadosamente. Tu valor no viene de dónde naciste o cuánto dinero tiene tu familia. Viene de tu dedicación, tu integridad, tu disposición a trabajar duro y aprender. El hecho de que estés aquí, que hayas llegado tan lejos contra todas las probabilidades, demuestra que tienes exactamente lo que se necesita para tener éxito. Le dio su tarjeta de presentación. Cuando te gradúes, contáctame. Siempre tenemos lugar en Grupo Automotriz Mora para personas con tu determinación y valores, y si no es con nosotros, te ayudaré a encontrar donde sea que puedas brillar. Esa noche, manejando de regreso a su casa, ya no el departamento que Santiago le había prestado, sino una casa propia que había comprado con sus ahorros, Ricardo reflexionó sobre su jornada extraordinaria. Había pasado de la desesperación absoluta a una posición de influencia y recursos que nunca imaginó posible. Pero lo que más valoraba no eran los logros materiales o profesionales. Era el impacto que había podido tener en las vidas de otros. Pensó en su padre, Fernando Mendoza, el mecánico humilde que le había enseñado no solo un oficio, sino una filosofía de vida. El trabajo honesto siempre vale la pena, le decía su padre. Quizás no inmediatamente, quizás no de la manera que esperas, pero eventualmente la integridad es recompensada. Su padre tenía razón, aunque el camino había sido más duro y el resultado más espectacular de lo que cualquiera podría haber predicho. Ricardo pensó también en todas las personas que habían sido parte de su transformación. Santiago Mora, quien vio potencial donde otros solo veían un indigente. Javier, quien se convirtió de estudiante a colega a amigo cercano. Los cientos de graduados de sus programas que ahora estaban construyendo vidas dignas. Incluso Gerardo, cuya redención demostraba que nadie está más allá de una segunda oportunidad si genuinamente quieren cambiar. Al día siguiente, Ricardo comenzaría oficialmente como CEO de Grupo Automotriz Mora. Era una responsabilidad inmensa, pero estaba listo. Tenía un equipo extraordinario, una visión clara y, lo más importante, un fundamento de valores inquebrantables que lo guiarían. Su plan para los próximos 5 años era ambicioso: expandir la compañía a nivel nacional, duplicar los programas de responsabilidad social, convertir a Grupo Automotriz Mora en el referente de la industria, no solo en rentabilidad, sino en impacto social positivo. Pero más allá de los objetivos corporativos, Ricardo tenía una misión personal: asegurarse de que su historia, su transformación de mecánico sin hogar a CEO, no fuera vista como un milagro aislado, sino como un ejemplo de lo que es posible cuando la sociedad decide invertir en el potencial humano. Quería crear un mundo donde personas como él, talentosas, trabajadoras, íntegras pero cayendo en tiempos difíciles, tuvieran múltiples oportunidades para levantarse y contribuir. Un mundo donde la dignidad del trabajo técnico fuera valorada tan altamente como las profesiones tradicionales de élite. Un mundo donde la compasión y la meritocracia pudieran coexistir. Era una visión grande, quizás demasiado idealista para algunos, pero Ricardo había aprendido que los grandes cambios comienzan con una sola acción, un solo gesto de bondad, una sola oportunidad dada a la persona correcta. Él había sido esa persona correcta que recibió esa oportunidad. Ahora dedicaría el resto de su vida a crear esas oportunidades para miles de otros. Mientras Ricardo se preparaba para dormir esa noche, en una casa que realmente era suya, en una cama cómoda, con un futuro lleno de posibilidades, recordó las palabras que Alejandra Rivas le había dicho en aquella audición que cambió su vida. Tu talento es extraordinario, pero lo que realmente nos ha tocado el corazón
es tu carácter. Sonrió en la oscuridad. El talento te abre puertas, pensó. Pero es el carácter lo que determina qué haces una vez que estás adentro. Y Ricardo Mendoza, el mecánico que una vez no tuvo nada excepto sus principios, ahora tenía todo lo que necesitaba para hacer una diferencia genuina en el mundo. No solo para sí mismo, sino para los miles que vendrían después, caminando el mismo camino que él había pavimentado con determinación, integridad y esperanza inquebrantable. Si llegaste hasta aquí y quieres ver más historias como esta, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna historia. Deja un like para que podamos continuar compartiendo más historias como esta.